hay que opinar, aunque nos equivoquemos, ¿eh? Es decir, yo creo que es el momento para opinar y para entre todos intentar encontrar soluciones pues, a la nueva situación en la que estamos. Yo quisiera también resaltar un tema que no ha pasado desapercibido, en absoluto, al contrario, por nuestra sociedad. Es el comportamiento de la cadena logística, de los transitarios, de los representantes aduaneros. Yo creo que ha sido un comportamiento ejemplar, porque hay que reconocer que las administraciones, en cierta manera, no quiero ser muy duro en este tema, pero las administraciones nos han dejado bastante solos. Y es lógico, suficiente problema han tenido capear pues, todo el tema sanitario. De hecho, aún hay más dudas también en ese tema que realidades, ¿verdad? Pero la cadena logística ha funcionado, ha seguido funcionando y ha funcionado muy bien, muy bien. Hubo al principio de la crisis, como ustedes saben, pues mucha gente obsesionada por el tema del abastecimiento, que no me falte de nada, y poco a poco esta presión fue desapareciendo. Durante, de hecho, casi 15 días, pues no se movía casi nada porque estaban las tiendas llenas, ¿verdad? Pero a partir de que la gente ya se tranquilizó y vio pues, que las tiendas seguían llenas, pues eso yo creo que ha ayudado mucho a dar una cierta tranquilidad a la sociedad. Por lo tanto, una reacción ejemplar. Hemos garantizado el abastecimiento, reorganizado sobre la marcha nuestro trabajo y asegurando al final que el mundo no se detuviera. Fuimos declarados los transitarios sector esencial por parte del Ministerio. Quiero reconocer y agradecer también este reconocimiento por parte del Ministerio, que no es muy habitual, hay que decirlo, no tanto por el Ministerio, perdón, pero sí por la sociedad. Y, como decía, el principal apoyo no nos ha venido del sector público. Luego Martín entrará en el detalle de algunas propuestas que hemos hecho y de la situación, sino que nos vino sobre todo de CLECAT y de FIATA, es decir, de nuestras dos organizaciones, europea CLECAT, internacional FIATA, que han vehiculado y de una manera muy eficiente la mayor parte de las propuestas que les hacíamos llegar desde España. Nos han ayudado sobre todo en temas de información. Piensen ustedes que durante estos días de crisis CETEIA ha circularizado 450 mensajes circulares pues, a todas las empresas asociadas, dando la información básica de lo que estaba pasando, los cambios legislativos que estaban habiendo. A veces cada día había un cambio legislativo, incluso sábados y domingos a las 12 de la noche. Y hemos dado respuesta pues, a más de 300 consultas directas de nuestras asociaciones sobre la situación actual. El tema es, ¿y ahora qué? Y yo creo que, primera reflexión también en esta línea, yo creo que el virus ha sido sencillamente un acelerador de una serie de situaciones, de una serie de realidades que se estaban produciendo poco a poco, se iban produciendo cada vez más y el virus ha sido eso, pues un acelerador de estas nuevas situaciones. ¿En qué ámbitos? Y ahí es donde podemos hablar mucho, porque cada uno, pues depende de cuál es la situación de su compañía, pues habrá visto unas posibilidades u otras, ¿no? Pero, vaya, simplificando, en el ámbito del teletrabajo está clarísimo que ha venido para quedarse. Es perdonable que improvisáramos en su momento, en los primeros días de la crisis, pero ahora sería imperdonable. Esto no ha sido una anécdota, no sabemos cuándo acabará la situación actual, pero lo que sí que sabemos es que habrá más situaciones de esta. Confío que con mucha más respuesta rápida por parte del sector público y también del sector empresarial, por supuesto. Sabremos que habrá más crisis naturales, más crisis climáticas, que habrán, sobre todo debidas al cambio climático. Por cierto, otra conclusión, quien no apueste por el Green Deal de la Unión Europea está muerto. Es decir, yo creo que sencillamente serán nuestros clientes los que van a asegurarse que a partir de ahora trabajemos también en un sentido mucho más sostenible desde el punto de vista social y sobre todo también climático y ambiental. Por lo tanto, sabemos que seguirá habiendo pues, episodios de contaminación también que no van a permitir una movilidad como la que habíamos tenido hasta este momento, el colapso del sistema de transporte público y, por lo tanto, hemos de organizar a nuestras compañías adoptando medidas de teletrabajo, sobre todo dedicar tiempo
Y darnos cuenta, y lo digo por experiencia, que en nuestro caso ha significado un ahorro el teletrabajo, en muchos sentidos, de ocupación de espacio, etc. Pero tampoco quiero ahora alargarme pues, en este tema, como decía, porque tenemos muy poco tiempo. Yo creo que se produce un inusitado, un extraño, de repente, cambio del papel de la administración pública. Es decir, la administración se iba adelgazando, se había burocratizado mucho y realmente la percepción no era de que la administración fuese una aliada. Hoy esto ha cambiado. Es decir, sin su apoyo económico no sobreviviremos. Estaríamos yendo prácticamente a una gran concentración macro en muy pocas compañías a nivel mundial que den los servicios logísticos. Yo creo que este episodio servirá para desburocratizar la administración. De la administración necesitamos ayudas directas, sobre todo para pymes y para autónomos, y sería necesario que esa desburocratización fuese ligada pues, a la creación de figuras mucho más útiles para nuestro sector, como sería la creación de agencias de logística, que en algunas regiones, algunas comunidades autónomas ya disponen, pero que entiendo pues, que, como digo, esto será una necesidad. Porque no olvidemos que la logística supone más del 10% del Producto Interior Bruto del Estado. En el caso de Cataluña, por ejemplo, llega casi al 14%. Por lo tanto, seguimos estando ahí, seguimos dando servicio y seguiremos necesitando muy especialmente en estos momentos estas ayudas públicas. Se ha puesto también en evidencia que las cadenas logísticas que han funcionado se han basado en una serie de elementos muy claros. Uno es la fiabilidad, la resistencia, la resiliencia, la fiabilidad y la multimodalidad. Más que nunca, yo creo que el sector ferroviario ha demostrado que es un subsector dentro de la cadena logística que es especialmente resiliente y ante situaciones como las que hemos vivido, se ha demostrado pues, que ha estado al pie del cañón, como todos, pero además sin encontrar las trabas de funcionamiento que a veces otros sistemas de transporte, por ejemplo el transporte aéreo, ha encontrado durante todo este tiempo. Pero también se ha puesto de manifiesto en este campo pues, que necesitamos terminales multimodales eficientes que permitan una interconexión correcta, fácil, entre los sistemas de transporte. Creo que hay otro cambio de paradigma claro, que parece mentira, que tengamos que decirlo. Es decir, todo el sector empresarial sabemos que no podemos depender de un proveedor único. Y hemos estado viviendo durante muchos años de un proveedor único que nos ha ido bien, por costes encajaba bien, y lo que ha pasado es que cuando el proveedor único no funciona, pues la tendencia es a parar el sistema de transporte. Yo creo que vamos hacia lo que se ha dicho una globalización más regionalizada, a una cierta reindustrialización limpia cercana a los puntos de producción de las mercancías, que no va a sustituir para nada al proveedor único. Seguiremos teniendo un único proveedor o un proveedor, digamos, mayoritario. Pero habrá que ir pensando cómo se va desarrollando una nueva industria que lo que sea es más cercana y, por lo tanto, en casos de necesidad, sea un buen contrapeso pues, a este proveedor único. Es decir, yo creo que no todo seguirá siendo mega. Estos últimos años, yo mismo había escrito algún artículo, ¿no?, hablando de la época mega. Bueno, pues seguirá siendo una época mega en muchos temas, pero la evolución también podremos ver una cierta evolución hacia lo micro, hacia la especialización. Se ha visto también estas semanas como algunas transitarias pues, que han detectado un nicho de negocio muy claro, precisamente dada la situación actual, pues han podido especializarse en subsectores que les han dado pues, mucha salida, vaya, en definitiva, ¿no? Las cadenas que mejor han funcionado no son especialmente las que estaban más tecnificadas, sino en las cuales había más confianza y fiabilidad entre los miembros de esta cadena logística. Es decir, las personas se ha demostrado que siguen siendo importantes. La tecnología, ahora hablaré por fin y para acabar de la tecnología, lo es sin duda y ha sido otro de los elementos que nos ha permitido avanzar. Pero también las personas, las empresas, pues que cada día están al servicio pues, de sus clientes, son las que han conseguido pues, mantener esta confianza y al final mantener la cadena logística. De la tecnología casi no quiero ni hablar, porque claro, es seguramente
el elemento principal sobre el que tenemos que reflexionar respecto a los próximos tiempos, y no nos daría tiempo, esto da para un congreso. De hecho, el último congreso de CETEIA que hicimos en Gijón hace unos meses, hablamos de blockchain, hablamos de tecnología precisamente, y algunas de estas empresas asociadas estos días me están diciendo, oye, qué suerte que nos encendisteis la luz, porque realmente hemos podido sobrevivir, hemos podido seguir dando el servicio porque habíamos creído en que esta apuesta tecnológica era fundamental. La cadena logística, al final, es una cadena de confianzas en la cual ahora el blockchain, por ejemplo, yo creo que va a jugar un papel fundamental, porque va a dar más seguridad precisamente a la cadena logística y a los mecanismos, en definitiva, pues que suponen poner en marcha una cadena logística. Y en ese sentido también de la innovación tecnológica, el papel del comercio electrónico. También yo creo que estas semanas todos hemos incrementado de una manera muy exponencial nuestra compra a través del correo electrónico. Las empresas, las vendedoras, digamos, pues también han apostado por la venta electrónica a través de su página web, y eso va a significar también muchos cambios en la cadena logística, en la cadena de suministro, y muy especialmente pues una repercusión importante en la última milla. Acabo. Hay muchas reflexiones que yo creo que entre todos estamos ya pensando, pergeñando, pues para mejorar el sistema y para mantener el sistema vivo, en definitiva. Nosotros como federación lo que seguiremos haciendo es trabajando, arrimando el hombro para dar el mejor servicio a nuestros asociados. No es tanto a veces dar un servicio, una consulta técnica, sino sobre todo poder existir, porque estamos ante situaciones a veces muy complicadas. El otro día, por ejemplo, la ministra de Hacienda decía que iba a poner en marcha nuevamente un anteproyecto de ley sobre el combate del fraude fiscal, que yo creo que el Ministerio se ha hecho un lío. Es decir, discúlpenme, lo digo así de claro, no ha escuchado al sector. No estamos en contra de luchar contra el fraude fiscal, al contrario, es muy necesario, porque cuando decimos que la Administración tendrá que poner dinero, pues tendrá que sacarlo de algún sitio, por supuesto, y seguro que el combate contra el fraude fiscal es una posibilidad. Pero, como digo, en ese anteproyecto de ley yo creo que han confundido el necesario combate contra este fraude fiscal y lo han transformado prácticamente solo en un instrumento de recaudación hecho a espaldas, como decía, del sector. Y esto es muy peligroso, porque el sector en estos momentos lo que necesita precisamente es seguridad y no más inseguridades. Nada más por mi parte. Yo creo que lo interesante va a ser escuchar a Martín, que nos contará cómo desde CETEIA hemos reaccionado a esta situación, el tipo de consulta que estamos recibiendo y, sobre todo, pues darles la palabra, porque si tienen ustedes alguna duda respecto a la situación actual desde un punto de vista jurídico y práctico, pues con mucho gusto y con el tiempo que nos deje la organización, pues vamos a intentar contestar estas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enric. Creo que ha sido súper interesante todos los puntos que han mencionado. No creo que no podemos estar todos más de acuerdo. Y si os parece, dejamos un poco las preguntas para la segunda fase y damos ahora pase a Martín Fernández para que entre un poco más en la presentación de, bueno, pues de los detalles técnicos que nos quería comentar sobre las dudas y sobre su visión. Martín, Vale, adelante. Venga, pues nada, en primer lugar, nuevamente muchas gracias por invitarnos y por dejarnos participar y dar nuestra visión sobre el tema. Y nada, si os parece, vamos ya al tema. Esta primera diapositiva de situación regulatoria, pues realmente son, como veis, 5 o 6 puntos que son los básicos que han marcado, digamos, nuestro tablero de juego, porque realmente llevamos, desde que se declaró el estado de alarma, 250 normas, o sea que os podéis imaginar el caos legislativo y normativo y bueno, también podéis ver un poco lo que ha sido nuestro trabajo o gran parte de nuestro trabajo de analizar de todo este caos que nos impacta, qué tienen que tener en cuenta nuestras empresas para salir adelante, ¿no? Lo primero, como decía Enric, es que somos actividad esencial. El Real Decreto Ley 10/2020
ha puesto expresamente que los transitarios somos actividad esencial, por lo tanto, no hemos parado de trabajar en ningún momento. Incluso este parón de los 15 días del permiso retribuido a nosotros no nos ha afectado, por lo tanto, tenemos esa ventaja de que hemos podido trabajar en las circunstancias en las que, lógicamente, la demanda nos lo ha permitido, pero también ha tenido un inconveniente, que es el de los ERTEs, que ahora comentaré. Otro de los puntos clave es la fiscalidad derivada de la declaración del estado de alarma, ¿no? En primer lugar, digamos, a nivel general, no ya para los transitarios, sino para todas las empresas, se estableció la posibilidad del aplazamiento en el pago de los tributos gestionados por la Administración Tributaria del Estado, IVA, impuestos de sociedades. Esto, lógicamente, nos ha resultado de aplicación como empresas. Si bien las empresas que tengan una cifra mayor a 6 millones de euros no podían aplicarla, y tiene también una limitación todavía más importante, que es la de los 30.000 euros. Cuando la liquidación es superior a 30.000 euros, tampoco podíamos acogernos. Pero realmente la clave para nosotros, o una de las claves, es el tema de la deuda aduanera. Y esta ha tenido una regulación especial que no ha sido beneficiosa, porque realmente, bueno, en primer lugar, siguen siendo de aplicación las limitaciones de los 30.000 euros de liquidación y los 6 millones de cifra de negocios del operador, pero claro, aquí realmente, por el modelo de negocio y de actividad, realmente nosotros, cuando hacemos una declaración en nombre de nuestro cliente, del receptor final de las mercancías, si este receptor final de las mercancías nos pide que solicitemos el aplazamiento, la agencia tributaria, el Departamento de Aduanas, nos exige que trabar una garantía para asegurarse el pago. Claro, cuando antes esto era para un periodo de 30 días, ahora es para todo el periodo del aplazamiento. Por lo tanto, se nos puede llegar a bloquear el negocio. Nosotros estamos luchando tanto en España como en los foros europeos, con la ayuda de CLECAT, porque este es un problema que existe en todos lados. Realmente, de los 28 países, creo que estamos 26 igual, y estamos luchando para hacer entrar en razón a las autoridades, pero bueno, esto es con lo que nos toca jugar, ¿no? Y bueno, otro de los puntos clave, como decía, es el de los ERTEs. El hecho de ser actividad esencial provoca que sea prácticamente imposible que podamos alegar un ERTE por fuerza mayor, porque tenemos que seguir operando. No somos, por ejemplo, como las peluquerías, que directamente han cerrado, han pedido el ERTE por fuerza mayor. En nuestro caso, si ha bajado mucho la actividad, tenemos que pedirlo por causas objetivas, con el hándicap de tener que seguir pagando las cuotas a la Seguridad Social. Y en el tema de las cuotas, es cierto que ha habido un Real Decreto que se estableció la posibilidad de pedir aplazamientos o moratorias, pero claro, luego, cuando ves el detalle de la orden del Ministerio, la moratoria era para 8 o 9 actividades muy concretas, que la verdad el 90-95% del tejido productivo español directamente no se puede acoger a la moratoria, y para el aplazamiento se remiten al régimen general, que básicamente es que el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social te dice que para que te den el aplazamiento, para que te lo concedan, el técnico de la Seguridad Social tiene que chequear que tú realmente estás en una situación de que no puedas pagar esas cotizaciones. Es decir, el problema aquí es que yo entiendo que realmente lo efectivo es adelantarte a esta situación límite de la empresa para poder jugar con cierto margen y tener cierta liquidez y poder sobrevivir. Aquí parece que la norma realmente lo que te lleva es a la situación límite, y cuando ya estás que no puedes más con el agua al cuello es cuando te dan el aplazamiento. Realmente sería mucho más efectivo si nos dejaran, pues eso, tener cierta flexibilidad y cierta libertad de movimientos para poder continuar nuestra actividad. Y por último, en el tema de las ayudas públicas, realmente es cierto que tenemos la posibilidad de acudir a los créditos ICO, porque esa la tiene todo el mundo, pero claro, el problema es que aquí todo el mundo está pidiendo esas ayudas. Es decir, se da la situación de que realmente los bancos pueden elegir un poco a quién le dan los créditos, porque tienen tantas solicitudes
que el dinero no da para todos y al final a la gente que se asegura, asegurar la devolución de estos créditos, de estos préstamos que se conceden, ¿no? Luego, por otra parte, se dio la situación de que quizá por mala técnica legislativa, al principio las entidades pensaban que los receptores de estos créditos ICO solo podían ser los sectores perjudicados por la crisis de Thomas Cook, que era una lista de CNAEs concreta, y durante unos días, unas semanas, los bancos te decían directamente que si no tenías uno de esos CNAEs no podías solicitar el crédito ICO. Luego se aclaró que no era así, pero lo cierto es que perdimos unos días muy valiosos en el camino, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, como sector, lo que buscamos es que se den ayudas o facilidades de crédito adaptadas un poco a las circunstancias que tenemos y en eso seguiremos. Y nada, si os parece, ya pasamos al tema de lo que hemos llamado cuestiones prácticas, que son la problemática del día a día que nos hemos ido encontrando desde que estalló todo esto y que determina un poco el tablero de juego actual, ¿no? En tema aduanero, en primer lugar, los controles aduaneros, es cierto que al principio, por el hecho de que las aduanas estaban cerradas, la gente teletrabajaba, se bajó el nivel de controles físicos a las mercancías. Digamos que en las declaraciones aduaneras se daban facilidades para que los productos fluyeran y no bloquear la cadena logística. Ahora eso ya se está corrigiendo. Lógicamente, pues bueno, la aduana quiere volver a la situación inicial de controles normales, pero en esa vuelta, digamos, a la normalidad de los controles, estamos teniendo el problema de que no está habiendo las medidas de seguridad en temas de salud, en temas sanitarios, de, por ejemplo, que la gente vaya con los equipos de protección, etcétera. Ayer mismo Clecat nos pasó una tabla de la situación en toda la Unión Europea y es cierto que en la mayoría de países directamente el personal que va tanto desde las empresas como desde la administración se encuentra en una situación que en muchas ocasiones no tienen los equipos ni las medidas de seguridad necesarias. Y eso es un punto clave, porque, lógicamente, si queremos que esto se resuelva, tenemos que establecer los puntos y las pautas sanitarias necesarias, ¿no? Bueno, esperemos que se solucione, pero esta es la realidad. Otro tema muy importante que ha dado mucha guerra es el tema de los certificados de origen. Antes, para conseguir un certificado de origen de la mercancía y que se beneficiara de facilidades y beneficios fiscales, se hacía con documentos en formato físico, el original de toda la vida, el papel. Esto pues no ha podido ser así, entre otras cosas, como decía, porque las aduanas han estado cerradas, se ha intentado limitar el intercambio de papeles y hemos pasado a que todo esto se hace en formato electrónico en la gran mayoría de países. Hay alguno que todavía no lo admite, que nos genera problemas, lógicamente, pero en la mayoría de países sí hemos trabajado con formatos electrónicos y bueno, esto en realidad pasó como todo, ¿no? Los primeros días hubo problemas y parece que ahora ya están solventados, lo cual, como decía Enric, demuestra que al final el tema de la digitalización es imparable. Luego he puesto lo de los certificados electrónicos caducados también por ver cómo esto fue un shock tan brutal. Es cierto que al principio la propia administración se dio cuenta de que si tú tienes un certificado electrónico, el de la firma de representante, claro, si se te va a caducar, pues tenían que buscar una manera para renovarlo sin poder ir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, optaron por un sistema de renovación automática. El problema que cuando bajas al barro y estás en el día a día, eso muchas veces genera problemas y nos pasó de algún asociado que tenían el certificado bloqueado. Claro, eso directamente te impide operar, porque si tienes que hacerlo todo telemáticamente y no te funciona, pues ese día lo tienes perdido, ¿no? Bueno, es el día a día que también se ha ido solucionando, pero claro, el tema es que aquí ya llevamos 2 meses, o sea, los primeros días fueron, como podéis ver, casi un caos generalizado y ahora se está encauzando todo. En cuanto al transporte terrestre, pues un poco más de lo mismo. Al final, en nuestros intercambios con Clecat, es cierto que en esto España ha sido de los que mejor ha funcionado desde el principio. Se han dado muchas medidas de flexibilidad en temas de tiempos de conducción y descanso de los conductores, etcétera, para que todo fluyera lo más rápido posible. Se aplicó lo de los carriles verdes y tal, pero en muchos países de la Unión Europea y en Turquía también se pusieron muchas trabas al transporte.
Por ejemplo, en Francia e Italia, los conductores de compañías extranjeras que quisieran entrar tenían que aportar unos certificados de que iban a ir a tal sitio, de que iban a pasar en tránsito, etcétera, y que iban a estar el menor tiempo posible. El problema es que se han ido incluso cambiando los formatos de certificados sin avisar, llegabas a la frontera y que, claro, el problema es que si te cambiaba hoy, el nuevo certificado entraba en vigor hoy. Es decir, tú salías de España con un certificado y directamente luego te decían que no podías pasar con el certificado porque ya no estaba en vigor. Que todas estas cosas se solucionaban, pero al final no eran trabas. También en Turquía directamente al principio no dejaban pasar a conductores extranjeros, luego se exigía cuarentena y ahora ya se ha liberalizado y básicamente te dejan circular si no tienes problemas de salud, pero te monitorizan todo el trayecto para que sea entrar, descargar e irte. En otros países también, como por ejemplo Croacia y algún país más de esa zona, también te obligaban a la cuarentena, ya no. Y otro de los problemas era el tema de los trabajadores fronterizos, que la Comisión Europea está haciendo mucho hincapié en esto, pero a veces pasa que cuando, por ejemplo, tú estás en España, trabajas en Portugal, pero tienes 2 o 3 días libres, quieres volver a tu casa, ha habido mucho bloqueo de trabajadores que no han podido volver a sus casas. También se está mejorando, pero bueno, realmente sigue habiendo problemas. Por ejemplo, en Francia, nuestra frontera con Francia está bastante bloqueada por el tema de los certificados y tal, y lo que debería ser que un camión tarde 15 minutos en pasar de un país a otro, algún día se nos ha ido a 8 o 10 horas. Entonces, claro, son temas que hay que resolver porque, claro, todo el mundo quiere que la cadena funcione, pero necesitamos facilidades. En cuanto al transporte aéreo, pues bueno, la situación la verdad que es dramática, básicamente porque el hecho de que casi no existan vuelos comerciales ha bajado muchísimo la capacidad de mover carga y el tema es que los cargueros están casi en exclusiva para productos sanitarios y bienes de primera necesidad. Eso hace que los que quieran mover carga, digamos, puramente comercial, les sale muy complicado, les sale muy caro. Y luego también se dan situaciones de que a veces consigues un avión de pasajeros para mover carga, porque hay determinadas aerolíneas que sí lo hacen, pero es que directamente tu carga no cabe por la puerta de la bodega de un avión comercial, necesitas meterlo en un carguero. O que hay aerolíneas que en la zona de pasaje siguen aplicando las normas comerciales y te dicen que no meten cajas de más de 10 kilos. O que hay autoridades que exigen que, como en China a veces no permiten el cambio de tripulación, te exigen que, bueno, si no hay cambio de tripulación, tienes que llevar 2 tripulaciones en el avión, una trabaja a la ida, la otra va descansando, una trabaja a la vuelta y la otra va descansando. O sea, claro, eso también te encarece más los fletes, etcétera. En transporte aéreo sigue habiendo muchos problemas. En transporte marítimo, pues casi más de lo mismo, diría. Al principio, el bloqueo de muchos barcos en China, pues claro, digamos que desestabilizó toda la cadena y ahora está habiendo muchas cancelaciones de ruta que provocan básicamente que te quedes con el contenedor tirado en un puerto. Y la verdad, no parece que a corto plazo se vaya a resolver. Luego, aún encima, tenemos el problema de que si tú tienes un contenedor en un puerto, te cargan los gastos de detención y demora. Que aquí nosotros también estamos haciendo mucha fuerza, nosotros, CLECAT, FIATA y todo el mundo, de decir, oye, el contenedor no está tirado porque yo quiera, el contenedor está tirado porque directamente es que se ha parado todo. Sí, o sea, me refiero, no es algo que dependa de nosotros como operadores. Y en ese sentido estamos intentando hacer ver que estos gastos de detención y demora tienen una única finalidad, que es dar agilidad a la cadena, que fluya y que todos estemos con las pilas puestas para que esto vaya rápido. En la medida en la que quien bloquea todo esto no soy yo, no es el operador, yo no debería pagar. Es cierto que la FMC, la autoridad norteamericana, acaba de publicar recientemente un documento, un criterio sobre esto que establece exactamente esto, que esta norma debe resultar de aplicación en situaciones de normalidad, pero aquí no se están dando una situación de normalidad y, por tanto, esta norma no tiene ningún efecto en el sentido en el que
si a mí no me viene el barco, si yo no puedo mover la carga, pues me podrás meter los gastos que quieras, pero directamente es que no puedo. Lo que necesitamos es que la Comisión Europea o alguna autoridad europea diga lo mismo aquí, y en eso estamos. Y luego, por último, el transporte ferroviario es una pena, como pongo, es residual en España porque, como decía Enric, desde la Unión Europea se está potenciando mucho las plataformas multimodales, el emplear el tren como medio de transporte sustitutivo de aviones, barcos, etcétera, pero realmente es que en España está muy poco explotado y ahí vamos a tener un hándicap con respecto a los otros países de la propia Unión Europea. Y ya, por último, hemos puesto una diapositiva que se llama desescalada, que básicamente, pues bueno, son los temas que están aquí más de moda, en los que tenemos que estar atentos para estar listos para el futuro, ¿no? Lo primero, hay una inminente guía de la Unión Europea, de la Comisión, para coordinar esta recuperación. Ya ha habido alguna, esta semana y la semana pasada han salido papeles que van muy centrados al tema del turismo, la desescalada en el turismo y tal, porque lo tienen como un punto clave, que ya da alguna pincelada de lo que debemos esperar para el transporte. Por ejemplo, tengo aquí apuntado que se pide que en la medida en la que todavía haya restricciones al viaje de pasajeros, que todavía mantengamos estas medidas de flexibilidad, por ejemplo, de tiempos de conducción y descanso de conductores y tal, porque realmente esto es lo que está sosteniendo la cadena. Es decir, hasta que no recuperemos la normalidad en el movimiento de pasajeros, tenemos que seguir con estas medidas de flexibilización en el transporte. Seguir empleando los carriles verdes, potenciar mucho los hubs multimodales, es uno de los principales objetivos de la Unión Europea, y seguir protegiendo. Ellos, en la Comisión Europea se dice seguir protegiendo, yo más diría empezar a proteger a los trabajadores de la cadena logística, tripulaciones, operadores, etcétera. En cuanto al paquete de movilidad, era una norma que ya estaba prácticamente para salir, que realmente ahora hay voces que dicen, ojo, que el paquete de movilidad establece unas medidas todavía más restrictivas en tiempos de conducción y descanso de conductores, temas de cabotaje, es decir, que puede, digamos, poner trabas a la fluidez de la cadena. Claro, hay voces que dicen, igual no es el momento de empezar a aplicar esto. Parece que es algo imparable, que se va a aplicar sí o sí, pero bueno, hay que estar atentos porque igual hay un retraso. En cuanto al Green Deal, la Comisión Europea está lanzando mensajes de que esto no va a cambiar. Es decir, hay muchas normas que se están aplazando, que se están parando, que se están cambiando. La Unión Europea ha hecho una apuesta muy fuerte por temas ecológicos y va a seguir adelante. Habrá que ver si lo cumplen, pero vamos, los mensajes son muy claros. No debemos olvidar el Brexit porque, claro, con este tema del coronavirus, pues parece un tema menor, pero la realidad es que en los últimos 2-3 meses ha habido 5 reuniones y no ha habido avances. O sea, sigue habiendo bloqueos en temas de pesca, de seguridad. En temas de transporte y aduanas, parece que no hay problemas, no es uno de los temas que está bloqueando, pero realmente esto es un poco irrelevante. Es decir, mientras haya un bloqueo, va a haber un Brexit duro. Nosotros la semana pasada hablamos con nuestros colegas británicos y literalmente nos dijo, lo único que te puedo decir sobre el Brexit es que hay una oscuridad absoluta. Es decir, no ha habido ningún avance y los mensajes que lanzan tanto desde la Unión Europea como desde la Comisión, como desde el Reino Unido, es que debemos prepararnos para un Brexit duro, porque ya te digo, van 5 negociaciones, 5 reuniones en los últimos meses y no está habiendo avances. Y ya por último, el tema de la digitalización, ¿no? El otro día el Banco de España sacó una estadística que me pareció una foto perfecta de la situación actual, que es que antes de la crisis el 7,6% de la población empleaba el teletrabajo, parcial o totalmente, y actualmente somos un 80%. O sea, parece imposible que volvamos a la situación inicial, por mucho que pase el COVID, ¿no? Entonces, pues bueno,
parece que esto es un cambio de paradigma clarísimo y bueno, pues las organizaciones tendremos que empezar a prepararnos para cuando vuelva la verdadera normalidad, pues adaptarnos a esto, ¿no? Solo ya el último apunte es que justo esta semana se publicó un proyecto de reglamento europeo para en temas de transporte que los operadores y las autoridades empiecen a emplear el formato electrónico en todas sus comunicaciones para enviar documentos de transporte y tal. O sea que la Unión Europea también está en esa vía. Es cierto que esto es un proyecto a 4 años vista, pero la realidad es que en el código aduanero también se prevé esto. O sea, toda la normativa, tanto aduanera como de transporte, va hacia la digitalización absoluta del sector. Entonces, pues esto es lo que hay, básicamente. Muchísimas gracias, Enric. Creo que, si me permitís, ya para dar finalización al café de hoy, voy a hacer un pequeño resumen de 15 segundos de creo que las cosas más importantes que habéis comentado. En primer lugar, el compromiso ejemplar que ha tenido la cadena logística en toda esta crisis y con el apoyo de Clecat y Fiata. En segundo lugar, también habéis comentado bueno, pues que esta crisis ha sido un acelerador de todo lo que estaba en ciernes, todo lo que es teletrabajo, cambio climático, etcétera. El gran cambio de la administración pública, que de alguna forma se ha convertido en un nuevo aliado ahora de las empresas, que hasta ahora no está jugando tanto este papel. El tema del transporte ferroviario, que bueno, pues es también un reto que tenemos por delante, que realmente acabe siendo pues un actor más eficiente y más activo en toda la cadena. También comentabas el tema de la globalización más racionalizada en cuanto a bueno, pues todo el tema de cómo va a ser la cadena logística y las producciones en los próximos años. Después también estos cambios que tiene que haber tecnológicos en las empresas, en las administraciones y también en todo lo que tiene que ver con el e-commerce. También has comentado otro punto de interés, que es todo el tema de seguridad, proporcionar más seguridad, que la administración proporcione mayor seguridad y no tanto ahora centrarse en lo que es el control, bueno, pues en la lucha contra el fraude y todo esto, sino que tenemos ahora que poner medidas de apoyo más que de control. Y por último también has destacado el papel, no sé, pues esta responsabilidad que están asumiendo siempre los responsables o las empresas logísticas, que de alguna forma está siempre por encima de lo que debería corresponder a un operador logístico, ¿no? Bueno, yo creo que estos son los 10 puntos más destacados del café. Creo que lo vamos a finalizar aquí ya hoy. Os dejamos, por supuesto, los contactos pues de Fetella, tanto de Enric como de Martín, para que os pongáis en contacto con ellos por si necesitáis cualquier otra cosa. Y os invitamos también al próximo café que haremos la semana que viene, en el que hablaremos bueno, pues también de la nueva normativa aduanera, de los cambios de ubicación que entrará en vigor pues también durante el próximo mes. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a Blanca, a Enric, a Martín, a Fetella y a BCL por ayudarnos a organizar estos cafés, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Hasta luego, Blanca.